En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. El sufrimiento. Nuestra cita de hoy la encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos aquí que los diversos sufrimientos tienen un fin. De esto y más hablaré hoy. ¿Cómo están, amadas? Nosotras, felices de poder llegar a sus hogares con estos mensajes. Sean bendecidas con su palabra. Dios no siempre elimina el sufrimiento de nuestra vida. A veces usa las cosas malas que ocurren para llevar a cabo sus buenos propósitos. El sufrimiento nos exhorta de manera continua, nos humilla y nos confronta. Es el desafío más grande a la fe cristiana. El sufrimiento nunca es bueno en sí mismo. Dios es capaz de usarlo para bien de múltiples formas. Tal vez nuestro razonamiento está al revés. Pensamos que como hijas de Dios estamos excluidas del sufrimiento por ser fieles, pero justamente es el sufrimiento que nos lleva a ser leales a Él. Ahora, ¿qué es el sufrimiento en sí? Es un sentimiento de angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola, y puede representarse también en dolor físico. Al estar en esta condición, somos muchas veces incapaces de hacer frente a tal dolor o sufrimiento como a enfermedades crónicas. Amadas, hay una realidad. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a comprobar quién es Él. Como creyentes no buscamos el sufrimiento, ya que eso nos causa agonía y tratamos de evitar sufrir. Sin embargo, si vemos el sufrimiento con la perspectiva de Dios y aprendemos a meditar en Él como una bendición en la vida cristiana, podemos experimentar su fidelidad. En Salmos capítulo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tengamos presente que el sufrimiento no es parte del orden original creado por Dios. No había sufrimiento en el mundo antes de la rebelión contra Dios. La caída del hombre en pecado no solo afectó a toda la raza humana, sino a toda la creación. Antes de la caída no había enfermedad ni dolor en el mundo y obviamente sufrimos porque vivimos en un mundo caído. A continuación, doy algunas posibles razones por qué sufrimos. Con frecuencia sufrimos por nuestro propio pecado. Es fácil mirar hacia afuera y acusar a otros por nuestro sufrimiento. Sin embargo, también debemos mirar hacia adentro y reconocer que somos culpables. Si bien es cierto que sufrimos por el pecado de nuestros familiares, eso no significa que también seamos responsables de cada sufrimiento o dolor padecido. Hay ocasiones en las que una persona sufre como consecuencia del pecado cometido por sus padres. Por ejemplo, una madre drogadicta que termina infectada con el virus del SIDA. Recuerda que José fue vendido por sus hermanos, David fue perseguido por Saúl, Abel fue asesinado por Caín. Por otro lado, tenemos que admitir que nosotras mismas hemos sido causa de sufrimiento para otras. Otra razón por qué sufrimos es para la gloria de Dios. A veces, esta razón es difícil de aceptar para algunos creyentes, porque llevan una vida falsa que solo esperan bienestar y prosperidad material.
Debemos tener presente las palabras de Jesús con respecto al ciego de nacimiento. En Juan capítulo 9, versículo 3 dice: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otra razón que sufrimos sería para nuestra santificación, ya que Dios no nos salvó para dejarnos como estábamos. Él desea moldearnos y tener el carácter de su Hijo, y una de las maneras de hacerlo es a través de las aflicciones. Las Escrituras nos animan en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, con lo siguiente: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está claro que Pedro experimentó de primera mano el sufrimiento. Por ello, nos dejó estas valiosas palabras. Sufrir por el nombre de Cristo lo transformó. Alguien escribió: Es poco probable que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre antes de haberlo herido profundamente. Amadas, el sufrimiento es una realidad universal que nos afecta a todos, pero la Biblia nos ofrece una perspectiva única sobre el sufrimiento, y lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sepamos esto: Dios utiliza el sufrimiento para salvarnos. Sí, hermanas, a mi parecer, este es el momento propicio para obrar del Señor, ya que no podemos usar nuestras fuerzas siendo más vulnerables, y es ahí donde llega la gracia y se posa en nosotras. Inmediatamente reconocemos nuestro pecado que nos llevó al sufrimiento y corremos a Él en arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Has experimentado este momento? Entonces, en síntesis, los propósitos del sufrimiento son para nuestro bien, nuestra salvación. También nos sirve para purificación, madurez, compasión y glorificación a Dios. Nuestra actitud ante el sufrimiento debe ser fe, integridad, paciencia, oración y gratitud. No desmayemos en este proceso. Dios está al tanto y en control. En el Salmo 27, versículo 14, dice: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora, si todas tuviéramos vidas fáciles, sin oposición, pruebas o dolor, jamás conoceríamos a Dios realmente, pues nunca tendríamos necesidad de Él. Dios usa los sufrimientos para acercarnos a su corazón. Mientras tanto, derrama de su gracia en nuestra vida para soportarlo. Dios usa el sufrimiento para transformarnos, junto con el Espíritu Santo, que nos ayuda para dar los frutos que necesitamos tener en nuestra vida cristiana. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las Escrituras está llena de relatos sobre personas cuyas luchas y cicatrices fueron el cimiento de extraordinarios logros. En realidad, fue por sus dificultades que lograron lo que necesitaban para alcanzar la gloria.
El autor del Salmo 119 relata su proceso de transformación. El hecho de que estaba pasando por unos momentos duros no le hizo dudar de la bondad de Dios, más bien lo vio como la escuela de formación. El salmista fue capaz de ver cómo de hecho Dios ha usado sus dificultades, aflicciones y sufrimientos. Leamos algunos versículos. En el Salmo capítulo 119, versículos 67, 71 y 72 dice: Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahora bien, el sufrimiento, cuando es manejado adecuadamente, puede moldear una vida para la grandeza y para glorificar el nombre de Dios. Ahora tenemos también a nuestro amado Job. Él no entendió por qué fue humillado con tal sufrimiento. Tú y yo estamos en mejores condiciones que Job, porque sabemos de la cruz y su propósito. Pero miremos cómo reacciona. En Job capítulo 1, versículos 20 y 21 dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Reaccionamos así nosotras cuando estamos en momentos de sufrimiento? A continuación, mis amadas, tenemos a un siervo sufriente que se despojó de su deidad y como muestra indubitable está relatada en los evangelios. Tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él también vino para lidiar con el sufrimiento. Sus propósitos fueron mayores que todos los que padecieron. Su sufrimiento nos regaló vida eterna. En Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo, amadas, vino para quitar todo sufrimiento a través de la cruz y la resurrección. Nos guste o no, la adversidad nos enseña y nos acerca más al Señor que la simple lectura de la Biblia. Dios usa el sufrimiento para enseñarnos su bondad, su verdad, así como Cristo usó el sufrimiento para conquistar la muerte y volvernos a Él. Aprendamos de aquel que por excelencia sufrió por ti y por mí. La agonía de la cruz no tuvo que ver con el pecado de Jesús, ni con nada que hubiera hecho María. Tuvo que ver con nuestro pecado y con la gloria del Padre. Leamos en Mateo capítulo 27, versículo del 28 al 31. La palabra de Dios dice: Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y por último, no olvidemos a otro siervo que sufrió por la causa de Cristo, al apóstol Pablo. Él conoció muy bien el sufrimiento por causa de Cristo y pudo enseñarnos lo siguiente. En Hechos capítulo 26, versículo 21 y 22 dice: Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y así podemos enumerar a siervos que con sufrimiento lograron alcanzar la meta de la buena carrera de la fe. Durante largo tiempo de mi vida luché con unas preguntas que me parecían crueles.
Estas son las preguntas. ¿Por qué tiene uno que sufrir? ¿Qué quiere decir eso de que hay bendiciones que solo se logran por medio del sufrimiento? Pero ahora, por medio de las Escrituras, lo entendí. En Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanas, los sufrimientos no vienen solos, también hay consolación de parte de Dios, aunque a veces nuestros sufrimientos sean por causa nuestra o por los que nos rodean. El Señor es fiel que no nos dejará solas, Él da la prueba y el consuelo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es parte de la carrera de la fe el sufrimiento. Es necesario para nuestro crecimiento y fortaleza, y así llegar a la meta, la vida eterna. Pero vivimos en un mundo de gratificación instantánea que casi ha perdido por completo su perspectiva de lo eterno. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Queridas, el Señor es nuestra roca, nuestro castillo. Él es la fuente de fortaleza en medio del sufrimiento. No desmayemos. Nuestro Redentor vive y nos levantará de la situación que estemos pasando o en las que vendrán. En Santiago, capítulo 5, versículo 10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, para finalizar, levanto una oración al Padre, para que nos ayude a entender su propósito en el sufrimiento, para que tengamos fe, paciencia y gratitud para enfrentar los desafíos. Que la gracia de Dios nos ayude a permanecer fieles en el sufrimiento y que Cristo, su obra y su padecimiento, nos dé fuerza para soportar el dolor. Amén. Amadas, espero que este mensaje haya sido de bendición y te invito a compartirlo para que otras mujeres también sean bendecidas. Y recuerda que el sufrimiento no es en vano. Si seguimos constantes a pesar de ello, reinaremos con Cristo eternamente. Te dejo esta cita. En Salmo capítulo 119, versículos 75 y 76 dice: conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Amén. Gloria a Dios. El sufrimiento no es un obstáculo para el creyente, sino una oportunidad para actuar en fe y glorificar a Dios. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.